representante de la mesa de lucha contra la pobreza. Vamos a ver si levantamos el ánimo acá. Federico, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Está pobre. Muy buenos días. ¿Qué tal? Vamos a ponernos de acuerdo en una serie. ¿A qué le estamos llamando pobreza en términos peruanos esto, Federico? ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque dice, y los sectores pobres de Europa, pero señor Dios mío, ¿no? Bastante diferente. Es un poco diferente. ¿Qué significa, cuál es el límite de la pobreza en el Perú? Mira, en el enfoque de la mesa, la pobreza es una realidad muy multidimensional. Normalmente nos llama la atención la cifra de la ENAO, ¿no es cierto?, que lo que mide es la capacidad de gasto. $1. Se usa, digamos, el estándar internacional del que se habla es $1 para pobreza extrema y $2 para pobreza. Pobreza. La verdad es que en el caso nuestro el indicador es un poco más fino que ese, ¿no? Sin embargo, desde la perspectiva de la mesa, eso no agota el tema de la pobreza, ¿no? El tema de educación que hemos visto nos está tocando el tema de pobreza en una perspectiva más de largo plazo. O sea, en qué medida estamos desarrollando capacidades humanas que van a ser fundamentales en los próximos años. Y hablar de educación es hablar de procesos de largo plazo. O en salud, en qué medida la desnutrición crónica mantiene la tasa de desnutrición que todavía tenemos en el país. Entonces, o en capacidad de participar en la toma de decisiones, porque pobreza es también estar excluido en la toma de decisiones, ¿no? Hablando de la desnutrición, el otro día estuvo la radio, estuve en Ancash, y estuvimos para darle un premio a concretamente la compañía minera Antamina, porque trabajando con dos entidades privadas que son Cáritas Católica y ADRA Adventista, se había bajado en ciertas zonas del departamento dramáticamente hasta 3 puntos de desnutrición, que desde Lima suena muy poco. 3 puntos de nutrición no es nada, sin embargo hubo una inversión enorme. ¿Qué significa bajar la desnutrición, por ejemplo? ¿Qué tipo de política se requiere para eso? Mira, creo que las piezas básicas han sido ya definidas. Hoy día existe en el presupuesto público una cosa que se llama programa presupuestal estratégico, y existe uno que es el articulado nutricional, que lo que hace es traza la estrategia de asignación de recursos, que es uno de los temas que ha quedado ahí pendiente en el tema de educación, ¿no? Sí, pues. Para efectivamente lograr los cambios. Pero cuando uno analiza la asignación de recursos, se da cuenta que la lógica con la cual se asigna la plata no corresponde necesariamente a las prioridades en donde habría que colocar los recursos. Se ha avanzado, debo señalar. Se ha avanzado. Sí, nosotros hemos evaluado la asignación de recursos del presupuesto de este año y hemos encontrado que existe, por ejemplo, una mejor correlación entre a dónde estamos poniendo la plata y dónde hay los mayores niveles de desnutrición, que es, digamos, un paso adelante en el camino adecuado, ¿no? Ahora, si en el presupuesto en un año de crecimiento económico, empleo, ingresos, para todas las áreas sociales, digamos, es 1.000 millones. Y al año siguiente que vamos a tener reducción del crecimiento, reducción del empleo, reducción de las condiciones de vida de la población, seguimos teniendo 1.000 millones de presupuesto. En el fondo, lo que estamos haciendo es reduciendo la inversión social. Es decir, en momentos en que se va a necesitar más gasto social para compensar la reducción de los otros factores, resulta que se dice que vamos a gastar igual que el año anterior, pero gastar igual que el año anterior significa, en año de crecimiento, significa este año gastar menos. De acuerdo contigo, y además hay una variable adicional, y es que de todas maneras hemos tenido una inflación que va a terminar el año en alrededor del 6%, ¿no? Y un componente importante de inflación tiene que ver con el costo de los alimentos. En esa perspectiva, la propuesta de la mesa ha sido que, por el contrario, o sea, la mejor política contracíclica que podemos aplicar no es reducir o mantener el gasto social, sino por el contrario, reforzarlo y ampliarlo. Nos parece que es el componente clave de una estrategia digamos, que deberíamos tomar como país para enfrentar el escenario, no solamente el transcurso de la crisis, sino incluso para estar en mejores condiciones después de que la crisis pase, porque la crisis tampoco va a ser eterna, ¿no? Ahora, el presidente García, cuando llamó a Eudes Simón a ser primer ministro, le dio 3 encargos. Primero, defender el Perú frente a la crisis internacional, que en esencia es una acción antipobres. En segundo lugar,
o sea, antipobreza, mejor dicho. Sí, eso es distinto. Sí. No sé por qué me salió el lapsus, pero mi psiquiatra lo analizará. Depende cómo lo hagas, puede ser una cuestión contra podría ser pobres. antipobres también, claro. Hay que tener cuidado. Seguro. Por eso digo. Claro. Bueno, antipobreza. Segundo, luchar contra la corrupción, que en esencia es antipobreza, porque obviamente la corrupción circula más entre los que tienen recursos que entre los que no tienen, ¿no es cierto? Y además porque la corrupción te introduce costos que efectivamente que los pobres no pueden pagar y están en desventaja. Y tercero, disminuir la pobreza, que también es una acción por pobreza. O sea, los tres encargos dados a Eudes Simon están referidas a luchar contra la pobreza, mejorar las condiciones de los pobres. Pero plantearle eso a Eudes Simon como agenda a los 2 o 3 años de gobierno ¿no tiene una connotación también de reconocimiento de culpa de que no se ha podido hacer en los 3 años anteriores? Yo no puedo hablar sobre si hay o no un reconocimiento de culpa, lo que hay es un hecho fáctico, ¿no? Y es que si bien el 2007, por ejemplo, un indicador como el de línea de pobreza indicaría una mejora en los niveles de vida de la población, está claro que lo que ha pasado el 2008 es que no se ha podido necesariamente mantener eso. Hay que esperar los resultados de la encuesta. Y también está claro que hay problemas más estructurales como los que hemos mencionado en educación, en salud, que todavía están pendientes, ¿no? Y creo que la reflexión de base es que no todo crecimiento ayuda efectivamente a reducir la pobreza, y que lo que está claro es que hay que revisar la estrategia de crecimiento, ¿no? Más con Federico Arnillas inmediatamente después de la breve pausa que tenemos a continuación.